Muy buenas tardes a todos los presentes y a los vecinos del Manzano, aquí en el RIMAC. Les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a este espacio cultural de la compañía Aputeatro. Mi nombre es Mágico Herrera, soy el director de la compañía y también vocero del colectivo cultural comunitario del RIMAC, que gracias a todas las compañías, las agrupaciones que conforman el colectivo, pues podemos hacer incidencia de los diferentes trabajos de arte y cultura para la transformación social aquí en el territorio del RIMAC, además de políticas públicas, derechos humanos, infancias y juventudes y una serie de círculos de la palabra y comisiones que se preocupan por el desarrollo del distrito del RIMAC. Bien, el evento de hoy, primero tengo que anunciar al patrocinador, es la Feria Muneiki, que es una feria pequeñita que tenemos aquí, tenemos para 10 stands, ahora hay solo 2, pero siempre nos acompañan emprendedores que traen sus billuterías, ropa de temporada, miniaturas, coleccionables, chicharrones, comida. ¿Por qué es importante la feria? Porque gracias a la feria, a su patrocinio y a los emprendedores que colaboran y contribuyen con la economía de este local, de este espacio, podemos tener actividad cultural para todos los vecinos de acá del Manzano, del distrito del RIMAC. El año pasado hemos hecho unas 60 actividades más o menos gracias a la feria, y este año pues ya nos vamos por las 5 me parece, ¿no? Con esta, bueno, vamos a ir contando, pero ya todo esto es gracias a la feria, porque se necesita presupuesto, ¿no? Tanto para equipos, logística, gastos administrativos, etc. Es importante la feria, colaboren con esa porque esa es una forma que nosotros llevamos hacia otras economías, o sea, una forma autosustentable de cómo nosotros como organización cultural nos financiamos, ¿no? Sin embargo, no dejamos de exigir nuestros derechos culturales constitucionales, de que el gobierno tenga un presupuesto para la cultura como debe ser, ¿no? Y no es 0,001000, ¿no? Bien, el evento de la actividad de esta tarde es la presentación de una revista de la Liga Internacional Socialista. Va a presentar su revista número 10, que se llama Revolución Permanente. Los ponentes de hoy, bueno, el director de la revista se llama Alejandro Godard, esta es una revista argentina, y en la mesa de ponentes está Nadia Burgos, Sergio García y Sofía Martínez. Vamos a empezar con Sergio García, ¿no? Sí. Quien va a abrir aquí la ponencia, la presentación de la revista. Sergio García, él es director de periodismo de izquierda y dirigente del MST FITU de Argentina. Le damos un fuerte aplauso y bienvenido, Sergio García, adelante. A ver si nos está escuchando. Sí, Sergio, ¿se escucha? Sí, se escucha, y ya te presentaron acá los compañeros y las compañeras de Aputeatro, así que cuando quieras nomás podés empezar con la presentación de la revista. Bueno, camaradas, compañeras, compañeros, un gusto estar compartiendo con ustedes esta presentación de la revista Revolución Permanente de la Liga Internacional Socialista. Le paso en primer lugar un saludo, ¿no? A vos, Nadia, a Sofía, por supuesto, y a todos los que están ahí escuchando. Yo voy a tratar, hola Sofía, creo. Voy a tratar de no extenderme mucho para que ustedes puedan tener su actividad tranquilas. Sé perfectamente que están en el medio de una pelea política muy importante que están dando. Y bueno, también consideramos nosotros muy importante detenernos un poco a pensar alrededor de la presentación de nuestra revista de la LIS, cómo está el mundo, no por una cuestión de analizarlo en sí mismo, sino de que quienes somos socialistas, quienes peleamos por cambiar este sistema decadente, capitalista, injusto, es importante que analicemos lo que pasa, porque después tiene que ver con las cosas que tenemos que hacer para ayudar que los procesos de movilización avancen, triunfen, y que los procesos de construcción política avancen y triunfen. Nosotros este número 10 de la revista lo hemos dedicado casi en su totalidad
a la explicación de lo que está pasando en Estados Unidos, tanto internamente como lo que pasa con la política de Trump como presidente del imperialismo más importante del mundo está llevando adelante en distintas regiones. Y arrancamos por ahí porque creemos que en la etapa que vive el capitalismo imperialista, de crisis, de decadencia, no es menor lo que pasa con Trump, con el proyecto que él hegemoniza y con la respuesta que al interior de Estados Unidos está sucediendo. Trump, piense que hace tan solo un poco más de un año que inició su segundo mandato. Así como en su primer mandato, Trump tuvo de arranque el apoyo total de todo el establishment, porque surgió como una candidatura un poco por fuera de ese apoyo. En este segundo mandato, en realidad, todo el grueso del establishment de Estados Unidos, o sea, el poder más concentrado del capitalismo mundial, podríamos decir que ese poder concentrado se corrió un poco hacia la ultraderecha y a decir, bueno, vamos con Trump, vamos para adelante, a ver si logra, con sus ideas, que Estados Unidos recupere la posición que en el mundo quiere tener. El problema es que al ser Trump un personaje precisamente tan radicalizado, pero por extrema derecha, lo que está generando a la vez es una radicalización interna por izquierda. O sea, a cada accionar de Trump se le contrapone una respuesta de miles y miles de trabajadores y jóvenes estadounidenses que salen a enfrentarlo y que generan dentro de Estados Unidos una situación de mayor radicalización, de mayor polarización política y social, y del surgimiento de procesos tremendos que hacía mucho no se veían y que a los militantes socialistas nos tienen que generar bastante optimismo para lo que pasa, porque Estados Unidos está protagonizando un proceso de movilizaciones, de huelgas, de asambleas. Tuvo de hecho el 23 y el 30 de enero movilizaciones y huelgas de hecho de miles y miles de trabajadores defendiendo sus derechos y enfrentando toda la política reaccionaria, represiva, neofascista de ICE contra los inmigrantes. Se logró incluso derrotar a todo el proyecto de Trump y de ICE en lugares muy importantes como Chicago y en Los Ángeles, haciéndolo retroceder. Se está dando efectivamente esto que les decía, que es un proceso de movilización que se expresa no solo en la defensa de los derechos de los migrantes, sino en la defensa de derechos laborales, de derechos por la salud, de derechos por la educación. Y eso tuvo un nuevo elemento muy importante hace tan solo unos pocos días, donde más de 8 millones de personas salieron a la calle en esas movilizaciones que se llaman No Kill y que han sido un golpe tremendo a Trump en el medio de la situación que se vive no solo en Estados Unidos, sino en la situación más internacional de guerra, de tensiones y de disputas interimperialistas. Trump está muy preocupado, él y todo su gobierno y el poder político, financiero y económico que lo ayuda, están muy preocupados por una cuestión muy sencilla. Si hoy hubiera elecciones en Estados Unidos, lo más probable es que Trump las perdiera. El mismo Trump que uno ve lo ve declarar por televisión como si se creyera el dueño del mundo, como el que cree que puede hacer cualquier cosa, como el que entró a Venezuela y sacó en un helicóptero al presidente de Venezuela y a su mujer. Eso que dio la imagen de que puede hacer cualquier cosa no es lo que pasa en la realidad. Lo pudo hacer en Venezuela, pero no lo volvió a poder hacer en otros lugares y no está pudiendo controlar ni siquiera lo que pasa dentro de su país. Entonces, nosotros hoy estamos viviendo una combinación de dos fenómenos, podríamos definirlo interno y externo. En la revista Revolución Permanente están bastante bien explicados. A lo largo yo no voy a hacer un relato de la revista, porque la revista tiene toda una serie de artículos específicos alrededor de distintas temáticas. Entonces yo voy a expresar solo una visión general del tema. Trump, en su proyecto muy neofascista, un proyecto que expresa el surgimiento y el ascenso de fenómenos de extrema derecha en el mundo. Acá en Argentina tenemos a Milei como parte de esa extrema derecha. Ese fenómeno tiene situaciones y complejidades internas y externas. Yo les decía recién, los problemas internos que está teniendo Trump
y también hay que combinarlo con los problemas externos y las necesidades externas. Porque si hoy el principal país imperialista está atravesado por la ofensiva de un gobierno como el de Trump, es porque el imperialismo estadounidense ha definido que necesita apoyar una política que le garantice dos cuestiones fundamentales. Una, lograr ordenar el mundo, porque el mundo está completamente desordenado desde el punto de vista de los intereses de la gran burguesía imperialista. Y dos, garantizar que los intereses de la gran burguesía estadounidense se sigan manifestando como un imperialismo hegemónico en el medio de otros imperialismos que lo quieren quitar de su lugar, como son los imperialismos emergentes de China, de Rusia, u otro sector imperialista que es el europeo y que hoy está un poco en crisis con Estados Unidos porque se negaron a darle apoyo en su ofensiva sobre Irak. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, a más de un año de la asunción de Trump en su segundo gobierno, ¿está logrando ordenar el mundo y está logrando reordenar esa hegemonía internacional? Bueno, no lo está logrando todavía. El dato más importante de todo esto en el plano internacional es el conflicto en Irán, porque Estados Unidos junto con Israel atacaron Irán hace ya más de un mes, creyendo que en pocos días iban a solucionar el problema e iban a derrotar al pueblo iraní y al ejército iraní, y terminaron en un empantanamiento tremendo que los obliga a una tregua y una negociación que ellos no querían. Ustedes habrán visto, hay todo un debate alrededor del canal de Tormuz, que es el que controla las Fuerzas Armadas de Irán y que es por donde pasa más del 20-30% del comercio petrolero, gasífero y de otros productos muy importantes para muchos países, tanto para el lado de Europa como para el lado de Asia y de China. La gran estrategia militar y política de Estados Unidos y de Trump, que era derrotar a Irán y garantizar ese libre paso, no lo han logrado hacer, no lo han podido derrotar, lo cual lo colocó en una situación de tremenda debilidad, porque llegó al grado, fíjense qué grado ya de soberbia y de amenaza que son para la humanidad, de anunciar hace pocas noches diciendo que al día siguiente iban a sacar de encima a una cultura entera, directamente, una cultura como es la cultura de toda esa región. Y no lo pudieron hacer, no lograron con eso quebrar al pueblo iraní, independientemente de que nosotros somos completamente críticos del régimen iraní, no tenemos nada que ver ni defendemos el régimen iraní de los mulá, que es un régimen altamente autoritario, represivo, que ha reprimido movilizaciones enormes de trabajadores, de miles de compañeras mujeres. Pero más allá que defendemos Irán desde el punto de vista sí es importante ver que Estados Unidos, creyendo que se puede llevar el mundo por delante, no lo ha podido hacer. Entonces, eso muestra una cosa para nosotros completamente importante, que es, en dos sentidos, parecen cosas contrapuestas, pero no las son. Por un lado, no se puede subestimar a Estados Unidos ni a Trump, porque ellos están dispuestos a generar guerras, convulsiones, asesinatos, bombardeos en cualquier lugar del mundo, porque son un imperialismo en crisis, pero un imperialismo obligado a atacar a la ofensiva y tratar de liquidar derechos tremendos de los pueblos y quitar soberanía. Ahora, así como no hay que subestimar eso, tampoco hay que creer que son invencibles, porque lo que está pasando en el mundo hoy, y ahí sí se combina con lo que pasa dentro de Estados Unidos, lo que se está demostrando es que no pueden hacer lo que quieren. No pudieron ingresar tropas dentro de Irán porque saben que si ingresan miles de tropas pueden salir con miles de muertos. Y tampoco pueden estar tirando bombas atómicas por todos lados y destruyendo el mundo, porque se van a terminar autodestruyendo ellos mismos, porque bombas atómicas tienen distintas potencias, distintos imperialismos, distintas potencias emergentes. Entonces, condicionados por esa situación, cuando encuentran cierta resistencia de movilización militar, porque Irán es un lugar que tiene alta complejidad militar y reservas militares, no han podido avanzar. Y eso les genera una relación con lo que pasa dentro de Estados Unidos, que alienta todavía más. O sea, ver que Trump fracasa en el mundo y se empantana, alienta dentro de Estados Unidos todavía más a quienes quieren enfrentar a Trump.
Por eso esa movilización de más de 8 millones no es que se da por casualidad, se da en este contexto, se da en un contexto de cada vez mayor debilitamiento del gobierno de Trump y de ver que Trump no le están saliendo las cosas como son. Entonces nosotros, sin ser facilistas y sin creer que se lo derrota de manera sencilla, tenemos que actuar con ofensiva, con convicción, con fuerza, porque efectivamente se los puede derrotar. Por esa razón, la revista, el número 10 de la LIS, Revolución Permanente, que es muy importante que la lean, que la estudien, porque les va a interesar mucho y van a conocer muchas cosas nuevas, muestra el desarrollo también de las organizaciones de izquierda dentro de Estados Unidos. Fíjense la contradicción. La principal potencia imperialista, en el momento que está conducida por una fuerza de extrema derecha, que está a la ofensiva contra todos los pueblos, lo que está generando dentro de Estados Unidos, por ejemplo, que el sector es amplio de la juventud hable de socialismo y de izquierda y quiera conocer ideas de izquierda y haya asambleas obreras y se esté preparando una jornada multitudinaria para el próximo 1 de mayo en un país donde históricamente no se ha festejado el 1 de mayo, pero en este caso se va a hacer alrededor de asambleas obreras que se están organizando en distintos lugares del país. Nosotros de la Liga Internacional Socialista tenemos el orgullo de que han ingresado a la lista compañeros y compañeras que hoy están militando con nosotros. Lo van a poder ver en la revista, los compañeros de Social Liberation, que son una organización importante que actúa en distintas ciudades. Y dentro de esa organización, a su vez, dicho al revés, nuestra organización a su vez participa en una plataforma más amplia, que es una plataforma de Izquierda Unida, dicha en castellano, tiene otro nombre en inglés, pero es una coordinación política de 5 organizaciones de izquierda que se plantean transformarse más como alternativa y tratar de coordinar y apoyar todo ese torrente y proceso de lucha que hay. Y esto muestra que es muy importante para Estados Unidos tener una estrategia muy clara de desarrollo de un crecimiento hacia un gran partido independiente de la clase trabajadora, porque lamentablemente en Estados Unidos durante décadas, durante todo el siglo XX y en este inicio del siglo XXI, siempre los movimientos políticos se han dado por dentro de los dos partidos tradicionales, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Incluso hoy, parte de las votaciones en izquierda que se reflejan, por ejemplo, el triunfo en Nueva York, que es una ciudad de las más importantes de todas, de Mandani, que es un voto a la izquierda de un sector muy grande de la población, se da dentro de candidaturas del Partido Demócrata. Incluso el DSA, que es una organización de izquierda que nuclea miles de militantes, todavía se organiza apoyando y dentro de candidaturas del Partido Demócrata. Y si bien ese voto expresa un proceso de izquierda, nosotros creemos que la tarea es ir mucho más allá en Estados Unidos, es dejar en un momento esa tendencia a pelear dentro del Partido Demócrata, que en general no conduce a ningún lado, porque el Partido Demócrata es un partido histórico del régimen estadounidense y más allá del perfil de un candidato, a la larga ese partido termina abonando a favor de los intereses de la gran burguesía estadounidense. La tarea que está planteada es construir una gran organización independiente. Y nosotros creemos que en la medida que Trump se debilita, en la medida que hay huelgas obreras, en la medida que hay movilizaciones enormes, en la medida que en la juventud se habla y se pide conocer las ideas socialistas, está más planteado que nunca avanzar un gran partido de trabajadores de Estados Unidos. Y si eso pasa, va a generar condiciones muy positivas y enormes para que se desarrolle más la lucha masiva contra el gobierno de Trump y a su vez se vaya fortaleciendo cada vez más una alternativa anticapitalista y socialista muy grande. Por eso es muy importante que la LIS tenga con Social Isolation una organización propia, militante, socialista, revolucionaria, que actúe en la realidad, y a su vez es muy importante que Social Isolation actúe dentro de la plataforma de Izquierda Unida para ir conformando un polo y una alternativa muy pero muy buena. Entonces, yo en este plano termino acá para que ustedes puedan opinar, preguntar, expresarse lo que quieran. Insisto, no quiero desarrollar todo lo que pasa en Estados Unidos ni contar todo lo que dice la revista, porque precisamente para eso está la revista, para que ustedes la puedan leer, que la LIS tenga una herramienta tan importante como esta revista que muestra Sofía en este momento, es de un capital político enorme, compañeras y compañeros, la posibilidad de tener conocimiento de lo que pasa en el
el principal país imperialista del mundo, escrito por militantes como ustedes dentro de los procesos de lucha que hay dentro de Estados Unidos. Y déjenme decirle que no es una pelea ajena a la que ustedes están dando. Yo sé perfectamente, y ahí está Nadia colaborando con la campaña, la pelea tremenda política que estás dando vos, Sofía, ahora, esta pelea política electoral, como candidata a diputada por Lima, dentro de Juntos por el Perú y como candidata de nuestra sección alternativa socialista. Y sé perfectamente que están haciendo esa campaña electoral en el medio de una crisis tremenda política del Perú y, como ustedes lo dicen en sus artículos, de una crisis tremenda del régimen político que lleva a cosas insólitas como que haya, si no me equivoco, 36 candidatos a presidente o algo así, lo cual muestra el grado de derrumbe de ese régimen político. Pero bueno, cuando los regímenes políticos están en crisis, cuando más hace falta construir alternativas. Y a veces hay que usar herramientas electorales precisamente para aprovecharla para hacer conocer nuestras ideas socialistas, nuestras ideas antiimperialistas, nuestras ideas anticapitalistas. No es que lo que pasa dentro de Estados Unidos, lo que hacen nuestros compañeros, es ajeno a lo que se hace en Argentina, a lo que hacen ustedes en Perú o a lo que hacen nuestros compañeros en Francia, en Alemania, en España, en Venezuela o en Brasil. En todos lados es la combinación de intervenir en procesos de lucha más o menos desarrollados, en crisis de regímenes más o menos desarrollados, participando de alternativas o de alianzas con el mejor carácter político que se pueda tener. Alternativas anticapitalistas y socialistas militantes, porque nadie va a militar por nosotros. La verdad, si hay una enseñanza que va a dejar la revista que ustedes tienen, si hay una enseñanza que va a dejar la intervención política electoral que estamos haciendo en Perú, si hay una enseñanza que deja lo que estamos haciendo en MST en Argentina, es que la necesidad de militar y construir organizaciones revolucionarias es una decisión propia. La lucha de millones de personas es una decisión de los pueblos cuando deciden movilizarse, pero la decisión de organizarse políticamente involucra una decisión personal y hay que querer hacerlo y hay que tener confianza que estamos en una época de la humanidad donde militar no solo es un derecho, es una responsabilidad y es lo mejor que uno puede hacer para pelear por este mundo. Por eso es tan importante que la revista se la comprenda como una herramienta de politización, una herramienta de comprensión de lo que pasa, pero una herramienta de politización y comprensión de lo que pasa al servicio de construir la Liga Internacional Socialista, que implica reagrupar a los revolucionarios del mundo. Porque miren, lamentablemente van a venir más guerras, van a venir más tensiones sociales, por suerte van a venir más luchas sociales, más paros, más movilizaciones, más oportunidades para los militantes revolucionarios. Y nosotros tenemos que estar preparados, y para eso escribimos y para eso estudiamos, para prepararnos a fondo para dar saltos políticos en nuestra influencia cada vez que podamos. Así que ojalá que la revista sirva para que ustedes estén mejor preparados para eso y ojalá los resultados electorales de Perú sirvan para que vos, Sofía, avances también, para que avance Alternativa Socialista y que Perú sea un aporte importante para la construcción de la lista. Así que bueno, hasta acá, compañeras y compañeros, bueno, y espero no haberlos aburrido y que haya sido, dentro de lo posible del tiempo, un resumen de las cosas importantes que queremos que lean y conozcan con este número de 10 de la revista. Hola, ahí me escuchas. Y ahí permitir. Ahí el micro de Sofía no. Espera, que me encienda. Ya está encendido. Dale, Ya, ahora sí está. Hola. Sí. Gracias a todas las vecinas y vecinos que están esta tarde acompañándonos, a nuestros invitados. Estamos presentando el número 10 de la revista Revolución Permanente. Esta revista es editada por la Liga Internacional Socialista, de la cual formamos parte acá. Nosotros somos Alternativa Socialista Perú. Mi nombre es Sofía Martínez Guerrero. Soy militante de Alternativa Socialista y somos parte también de la Alianza Política Juntos por el Perú. Por tanto, yo estoy participando como candidata a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, voy con el número 22.
Y esto es parte de este llamado de todas las sangres que ha significado Juntos por el Perú, esta variopinta de expresiones políticas que habíamos como tanto existimos también, nuestra apuesta socialista, ¿no? Hace unos meses, cuando empezábamos la campaña, recordábamos mucho el compromiso de lucha de justicia por los mártires del sur. Si recordamos cómo hemos llegado a este punto de tener unas elecciones generales impuestas por un pacto mafioso, con una cédula de sufragio que vamos a ver mañana con más de 35 partidos políticos en competencia, vamos a tener 5 elecciones en una sola. Ha sido increíble la descomposición a la que hemos llegado como democracia. Y cuando los hermanos del sur cantaban esta democracia, no es democracia, sobre la desgracia de más de 50 hermanos asesinados, víctimas de esta dictadura. Juntos por el Perú lanzó la campaña en Juliaca, Puno, donde se originaron las matanzas y donde estas familias siguen enlutadas esperando justicia. Y en todo el sur, si nos damos cuenta y recordamos, porque lo mismo fueron a hacer a Ayacucho, a Apurímac, a Andahuaylas y a Cusco. Lamentablemente todo esto, hasta la fecha, significa una herida para nuestra patria, una herida abierta, porque no hay justicia. Y no puede construirse ninguna justicia sobre la base del dolor de las familias. Y hacía una discusión sobre qué tienen en común Minneapolis en Estados Unidos y Juliaca en Puno. Y es que en Minneapolis también los migrantes latinoamericanos, que somos la fuerza laboral más importante en Estados Unidos, miles de personas eran duramente perseguidas, reprimidas e incluso asesinadas. El mismo pueblo asesinado por ICE, que ICE es la policía de migraciones de Estados Unidos. Esto generó en Minneapolis levantamientos que nunca antes se han visto en la historia del pueblo norteamericano, masivas movilizaciones, pero no solamente en un estado, sino en varias ciudades importantes de Estados Unidos. Y por eso hacía la analogía. ¿Qué tienen en común Minneapolis con Juliaca? Y tienen en común que el imperialismo en el mundo siempre nos hace lo mismo. Nos reprime, nos discrimina y finalmente nos mata. Eso tenemos en común. Y además hacíamos la analogía de que los pobres en el mundo no tenemos patria, porque somos tratados de igual forma. Y aquí peor todavía en el Perú, con un condimento en Lima donde lo hemos visto cuando vinieron los hermanos del sur. Una particularidad de la que no podemos sentirnos orgullosos, sino más bien avergonzados. Y hablo del racismo, que ha sido tan cruel, incluso para brindar siquiera un auxilio a las personas que vinieron con tanto sacrificio del interior del país a exigir justicia. La práctica del racismo, de la discriminación, del terruqueo, etcétera, etcétera, que se ha insultado una y otra vez por ser tu color de piel distinto, ¿no? O por venir a pedir justicia a la capital. El centralismo limeño, que desconoce cómo se vive la realidad de las otras 24 regiones, porque a veces nos olvidamos, a veces los que nos gobiernan se olvidan que este país no solo es Lima. El Perú tiene 25 regiones y se gobierna solo desde el centralismo limeño. Entonces, me parece sumamente importante hacer esta discusión porque es, identificar quién es el verdadero enemigo al cual nos enfrentamos, ¿no? Acá tenemos un pacto mafioso que prácticamente ha copado los poderes del Estado, que ha destruido nuestra democracia, que nos obliga mañana a ir a elecciones complicadísimas, complejas, ¿no? Y en total desigualdad de condiciones, donde no hay justicia, donde verdaderamente cuestionamos cómo funciona el Poder Judicial con jueces que ellos mismos eligen y cambian como les da la gana, con bonos y un montón de gollerías, aumentos de sueldo que se ponen. ¿Se acuerdan el infame aumento de sueldo de Dina Boluarte? Sí. Se triplicó el sueldo y el Congreso se lo aprobó en una sesión express, y ese sueldo lo cobró Gerí y lo sigue cobrando hasta ahora Balcázar. Tenemos una bicameralidad, un Senado, cuando el pueblo peruano en consulta popular votamos 18 millones de peruanos
que no haya bicameralidad, pero no les importó y han quitado esa figura de la constitución política. Y aún han ido más lejos, han cambiado 110 leyes de nuestra constitución política. Es decir, el 57% de la constitución política ha sido cambiada. ¿Les consultaron a ustedes? A mí tampoco me consultaron, no le consultaron a nadie. Y esa es la constitución donde la corrupción se ha hecho ley. Cualquier persona que se digne siquiera apostar por un cambio en este país ha debido partir de cuestionar esa constitución política. Y desde Juntos por el Perú lo hemos hecho. Y ahora aún más, desde Alternativa Socialista, pensamos que no basta con el cambio constitucional, que no basta solo con combatir al pacto mafioso, porque el pacto mafioso tiene jefes que están por encima de ellos. Y ese jefe se llama el imperialismo. El imperialismo en sus diferentes versiones. La más conocida, la de Donald Trump. Pero en realidad se trata de todos aquellos que vienen a saquear los recursos naturales, a oprimir a la gente y a pasar por encima del pueblo. Entonces, en estas elecciones, pues llamamos a un voto consciente, a seguir cuestionando quién es el verdadero enemigo, a que los pleitos entre peruanos, pues, no tienen razón de ser cuando el enemigo, como dicen, es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice la canción, ¿no? Ese es el verdadero enemigo que ha estado por aquí por décadas, por años, imponiéndose. Y elevar también el nivel de debate político, ahora en este momento en que la izquierda se empieza a reconstruir y empieza a avanzar. Gatear, diría yo, estamos gateando, porque no existíamos y porque era impensable poder siquiera conversar de estos temas con ustedes o hacerlo siquiera en público. Entonces tenemos que empezar por ir poniendo dentro de la opinión pública, de la ciudadanía, de los barrios, estas discusiones tan importantes. Y ese es el rol que de alguna manera cumple Revolución Permanente. Lo único que ha detenido al imperialismo de que no nos esclavicen son las luchas y resistencias. De pronto por el agua, por los recursos naturales, por los derechos laborales, por los derechos de las mujeres. Pero si el pueblo no protesta, simplemente no hacen caso. Y es la única forma que tenemos a veces de hacer escuchar su voz. No es lo que estaría bien, ¿no? Deberían ser gentes que si tienen poder, porque lo tienen, deberían actuar de manera correcta, pero no lo hacen porque simplemente el pueblo no les importa. El 1% de la riqueza de este país está concentrada en ese 1% de la población. El resto no les interesa. Más de la mitad del país vive en línea. Vamos a dar espacio para preguntas, hermana. Quédate que ya estoy cerrando. Quédate, por favor. Más de la mitad del país vive en línea de pobreza y extrema pobreza también. Acá lo vemos porque no hay que ir muy lejos. Tenemos asentamientos humanos con millones de compatriotas sin servicios básicos y nadie se hace cargo, ¿sí? Pasan los gobiernos y nadie se hace cargo. Bienvenidos todos. Gracias. Entonces, de eso se trata y también los invitamos a leer Revolución Permanente. Vamos a poner unos ejemplares acá a disposición de ustedes. Y también quisiera que conozcan a Nadia Burgos, una compañera que viene desde Argentina, que nos acompaña hoy y que ella también es integrante de la Liga Internacional Socialista, para que nos comparta también sus impresiones sobre la revista y sobre esta tarde. ¿Cómo? Saco de acá, ¿no se escuchará desde la compu? No se va a escuchar. Si vas a poner algo que suene. También, nos avisan, por favor. ¿Por qué quieres sacarlo? Para que podamos conversar con ustedes. Ah, pero no, eso no tiene nada que ver. Preguntas sobre Para los que llegaron tarde, hemos hecho la primera parte de la presentación de la revista y ahorita queremos conversar un poquito con ustedes. Buenas tardes con todos. Mire, todo lo que he oído, lo que han explicado a lo largo de todos los años de mi vida, yo lo he observado. Ahora, he visto luchas
he visto reclamos, no solamente aquí en el Perú, sino en otros países, por la injusticia, ¿no? Por la desigualdad, por el racismo, por la pobreza, porque lamentablemente lo que yo he visto es que la política está corrupta. Y por esa razón es que los peruanos no recibimos realmente lo que recibimos: educación, alimentación, vivienda. Y ahora, actualmente, con Donald Trump, todo lo que ha hecho Donald Trump ha causado un perjuicio no solamente en Estados Unidos, sino también ha sido proyectado a los diversos países de Latinoamérica, ¿no? Yo hablo a título personal, yo sí me he dado cuenta de eso desde muy joven. O sea, nunca nos han dado nada, ¿no? O sea, mi opinión mía es que, disculpen, pero si un político entra, es lo que yo he visto, entra con 10.000 soles, digamos, para invertir y sale con 1 millón de soles, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, no solamente muchos peruanos nos vemos eso, ¿no? Sino el peruano o otros hermanos de países latinoamericanos protestan, o en otros países imperialistas han protestado. ¿Y qué es lo que ha habido? Represión, violencia, matanza, tortura. Eso es lo que pasa. Tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, pero lo importante es, bueno, comenzar como se dice, con un granito de arena, y de ahí proseguir, ¿no? Para que este mundo, sobre todo con los ciudadanos y con los jóvenes, sea un mundo más justo, ¿no? Que sobre todo los jóvenes tengan más acceso a educación, ¿no? Porque lo que quieren los gobiernos, sobre todo lo que quiere el gobierno peruano, es que el ciudadano no levante cabeza. ¿Por qué creen que en los colegios no enseñan educación financiera? Porque no quieren que el joven, o sea, surja, aprenda, analice qué es lo que debe ser y lo que no debe de ser, que se abran mentes brillantes y que tengan mayor capacidad de conocimiento y de lucha. Hay que bajar primero el volumen. Nos quieren mantener ignorantes, ¿no? Para mantenernos ahí. Es lamentable que en el Congreso esté sucediendo esto. Y lo que está haciendo Donald Trump se está proyectando porque debido a que, bueno, ¿saben qué? Se va a reducir gastos, entonces ha habido despidos masivos, y esos despidos masivos han significado la subida de precios, ¿no? La subida de precios del gas, del petróleo y muchas cosas más, ¿no? Tanto sociales como económicas, no solamente aquí en el Perú, porque las cosas están subiendo. Y lamentablemente nosotros los peruanos, como nuestros hermanos latinoamericanos, estamos sufriendo las consecuencias, porque del 100%, solamente digamos un 10% de la población tiene un trabajo seguro con planilla, con beneficios, con seguro social. El resto se la busca como sea. Por eso es que hay tanta gente que es ambulante, porque si no te la buscas, como se dice, no comes, no vives, no pagas. Eso es lo que yo he sentido y percibido y he visto desde muy pequeña, ¿no? Desde muy jovencita. He tenido, bueno, por lo menos una conciencia social de verlo, porque lo viví en carne propia, ¿no? Y bueno, pues salí adelante por todas estas cosas, ¿no? Sola. Esa es la opinión que yo tengo. Gracias por oírme. Muchas gracias por la intervención tan pertinente, este comentario de cara a la presentación de la revista, y efectivamente, ¿no? La idea es aumentar el presupuesto para la educación pública, que es un sector tantas veces postergado, ¿no? Además que somos el país que menos invierte PBI en educación. O sea, el Perú se nos vende que somos el país del crecimiento económico, que tenemos la moneda más fuerte frente al dólar, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, somos el país a nivel latinoamericano que tiene solamente el 4% del PBI de educación. UNESCO recomienda 6%, y hay países, sin ir muy lejos, como Bolivia, Chile, Ecuador, que ya están llegando al 9%. ¿Qué ha pasado con el Perú?
que siendo un país en crecimiento no han tenido la voluntad política de invertir en educación. Y como contraparte, desde hace 3 años que entró este Congreso del AMPA, este Congreso mafioso, han triplicado su presupuesto. Actualmente los congresistas tienen en planilla 20, 30 trabajadores por cada uno. Por cada uno, imagínense. Imagínense que la cantidad de plata que se va solamente en el presupuesto del Congreso de la República y en pagar planillas muchas veces de trabajadores fantasmas, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces esas cosas son las que tienen que cambiar. Hay propuestas de ley ya que estamos acercando para eliminar todos esos beneficios que en principio no deberían pagarse. ¿Saben ustedes que se les paga la semana de representación? ¿Sí? O sea, ese es un sueldo aparte, porque ellos ya tienen un sueldo aparte, reciben semana de representación, seguro médico, comida. Es demasiado, pero se ha permitido porque se han impuesto sangre y fuego, ¿no? Tampoco podemos pasar por alto lo que han ido a hacer al sur, lo que le han hecho a Juliaca, lo que le han hecho a Ayacucho. Eso no debemos permitir, porque todavía hay familias ahí que están llorando a sus familiares. Esas personas ya no van a regresar nunca más a sus casas. Nadie revive los muertos. Esa vida ya, hagan lo que hagan, ya no lo van a reparar. Pero esas madres están esperando justicia. Además, hay algo que también pasa invisible para Lima, porque pareciera que las provincias para Lima no existen. Y es que también hay heridos, producto de los perdigones. Hay un niño de 9 años que lo han dejado postrar en cama porque le cayó una bala perdida en la columna y ya no puede caminar. Y no hay atención médica. ¿Quién solventa los gastos médicos de ese niño que estaba en la esquina de Juliaca, de una calle de Juliaca, en una panadería saliendo de comprar la torta de cumpleaños de su papá, porque era cumpleaños de su papá, le cayó una bala perdida y como consecuencia ha quedado con discapacidad? Y nadie se hace cargo, y se burlan. Pareciera que las provincias, que las regiones serían, como dijo Alan García alguna vez, los ciudadanos de segunda categoría, los que no existen, los que no existimos. Eso es lo que no debemos permitir en este contexto, ¿no? Por eso es importante hablar de estos temas. Les repito, ¿no? Así como reprimen al pueblo latinoamericano, ICE en Estados Unidos, persiguen a los migrantes e incluso en Minneapolis fue simbólico porque han asesinado ciudadanos norteamericanos. Por eso el pueblo norteamericano es lo que están haciendo. Están matando a sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces la gente se ha movilizado, pero no ha parado eso, porque ICE es como la policía de migraciones, la policía política, que va persiguiendo a los migrantes y ve latinos y los encarcela. Han visto este caso de los niños que son separados en jaulas de sus padres en la frontera, ese trato que viola cualquier protocolo de derechos humanos, porque para ellos no existe. Es como una suerte de neofascismo que recorre el mundo. O en Palestina, por ejemplo, las guerras de invasión, o como han hecho en Irán, para quedarse con su petróleo y sus recursos, el bombardeo de una escuela de niñas, como consecuencia todas las niñas asesinadas, ¿sí? Eso es lo que están haciendo en el mundo, guerras de invasión, o como han hecho en Venezuela, ¿no? Con el pretexto de perseguir a Maduro, ya lo secuestran a Maduro, pero en realidad, ¿qué cosa querían? Querían el petróleo venezolano, y se han adueñado del petróleo venezolano. Es eso. No les interesa, el pretexto fue la democracia, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que querían ellos es apropiarse del petróleo venezolano. ¿Por qué no invaden a Perú? ¿Se han preguntado? ¿Por qué no hacen? Un día antes de que vayan a secuestrar a Maduro, acá el embajador de Estados Unidos se reunió con José Gerí, su fotazo salió. ¿Qué anunció José Gerí al día siguiente? Privatización de Petroperú. Entonces, ¿saben por qué no nos invaden? Porque acá tenemos gobiernos entreguistas que ya ahí les dan concesiones. El famoso puerto de Chancay, que es del gobierno chino, ¿es peruano? No, está concesionado 40 años. ¿Quién se está beneficiando de la ganancia de ese puerto? ¿Nosotros? No. Es más, ni siquiera en contratación de personal, porque ellos traen su propia gente. Por eso es que también se pide que se revisen esos contratos, ¿no? ¿Qué significan los contratos ley que no se pueden revisar?
significa que esos contratos están por encima de la constitución política. O sea, si yo encuentro una irregularidad en ese contrato, mi constitución no le hace ni cosquillas, se resuelve de empresa a empresa. ¿Por qué? Porque en la constitución política han quitado, han cercenado ese derecho de los peruanos. Entonces, ¿qué queremos? Que se revisen para que paguen tributos justos, porque así como ganan, deberían tributar. Impuesto a las sobreganancias mineras. Este país tiene cobre, antamina, chougán, Yanacocha en Cajamarca, Las Bambas en Apurímac, Cerro Verde en Arequipa. Minas por todo el Perú, por toda la sierra. Sobre ganancias mineras no tiene impuesto. El dinero del canon para ellos es un sencillo. Necesitamos que paguen lo que corresponde. ¿Pero por qué no se puede? Porque la ley y la Constitución no nos permite hacer revisión de esos contratos. Y necesitamos cobrarles esa plata porque necesitamos para educación y para salud. No es que no haya, sí hay. Por ejemplo, el señor Porqui, ¿no?, que tanto lo venden como empresario. El señor es un evasor tributario y además a sus empresas les dan beneficios. Entonces, ¿por qué se les da beneficios tributarios? El señor tiene que pagar sus impuestos a la SUNAT como corresponde, como lo hace cualquiera. Y así se hacen millonarios. El señor Plata como cancha. ¿Ustedes sabían que todas las empresas del sector educación, colegios privados, universidades privadas, institutos privados, no pagan impuestos, están exonerados de pagar impuestos? Por eso ha hecho Plata como cancha. De eso estamos hablando, de empezar a tener leyes justas que mínimamente garanticen que la salud y la educación sean derechos. Porque en la constitución política que tenemos, que además fue herencia de una dictadura, actualmente ya no tenemos derechos, son servicios. ¿Qué significa servicios? El que tiene para pagar su educación se educa, y el que no, en la pandemia igualito, el que tiene para pagarse una clínica o su medicina lo paga, y el que no, y el SIS tampoco cubre todo. Porque si tú vas a la farmacia con tu receta y en farmacia no hay lo que está, tú tienes que comprarlo fuera de tu bolsillo. Y los análisis también, si eres diabético, si eres hipertenso, te cubre una cantidad de análisis y después ya no. Y los que son diabéticos, dependiendo de su grado, tienen a veces que hacerse análisis de glucosa diarios. Les digo porque mi mamá y mi papá tenían esa condición y el SIS no ayudó. Entonces, ¿por qué? Y en pandemia, peor todavía, fuimos el país que más fallecidos tuvo por la pandemia, porque no había el oxígeno. ¿Acaso hubo solidaridad de las empresas privadas? No. La salud es un lucro y los balones de gas, de oxígeno, perdón, los balones de oxígeno los subieron a precios que no podían pagar y la gente se moría porque no había oxígeno. Ha sido terrible. Entonces tenemos que también recordar, porque olvidamos a veces como sociedad muy rápido, ¿no? Olvidamos. Pero si nos han hecho todo eso, ¿qué nos hace pensar que ahora vayan a cambiar, ¿no? Entonces tenemos como sociedad también que estar organizados y sacar al fresco siempre estos temas. Ahora sí le doy... Vamos a despedir primero a Sergio, que no nos puede escuchar. Tuvimos un problema con el sonido, así que no nos puede escuchar. Así que a ver si ahí me ve, le dije que haga un... A ver, ahora. Ahí Sergio va a prender el micrófono y los va a saludar porque como no nos está escuchando. Bueno, supongo que ahí me están escuchando. Quería, saludarlas a todas y a todos para que ustedes puedan seguir con su actividad. Dejarles solo dos reflexiones últimas. Una, que está planteada en la revista y está planteada en la realidad del mundo, que es que ante un ascenso internacional de fuerzas de ultraderecha, neofascistas, se llamen Trump, se llamen Milei, se llamen Bolsonaro, se llamen Meloni en Italia, Modi en la India, con el nombre que tenga ese ascenso existe. Y a esas fuerzas de ultraderecha solo se las puede derrotar en el plano de la calle, en el plano de la movilización masiva, en el plano de las huelgas generales, en el plano de la lucha de unidad, de acción,
en el plano del Frente Único de distintas fuerzas políticas y sociales para poner millones de trabajadores jóvenes en la calle para frenar. Esa es una tarea primordial que nosotros de la LIS en todos los países la hacemos sin ningún sectarismo, porque queremos de verdad derrotar a esos monstruos ultraderechistas. Lo que pasa es que a diferencia de sectores del reformismo, del posibilismo, no creemos que junto con esa unidad en la calle haya que construir unidades políticas con sectores que defienden este sistema capitalista. Nosotros creemos que hay que exigir la unidad en la calle, pero que hay que construir alternativas políticas independientes de la clase trabajadora, con un programa antiimperialista, anticapitalista, socialista. Por esa razón, no es menor, por ejemplo, lo doy como un ejemplo, y ojalá que Sofía pudiera ser diputada, porque permitiría decir todo esto, le permitiría que una voz anticapitalista y socialista le hable a millones de trabajadores con todas estas propuestas. A veces lo logramos electoralmente, a veces cuesta, a veces hay que esperar otra oportunidad, pero tanto en las luchas electorales como en las luchas políticas como en las luchas sociales, nuestra tarea es que la voz nuestra se escuche cada vez más y se escuche con más fuerza, y tener tácticas de construcción para que nuestras voces se escuchen con más fuerza, y creer que cuando decimos lo que opinamos de fondo vamos a empalmar con el justo odio que millones de trabajadores y jóvenes le tienen a los partidos tradicionales, a los ricos, a los poderosos, a los empresarios. Entonces hay que creer que eso se puede. Y lo segundo es que ustedes sean parte también, a lo mejor lo han hablado, yo como lo estoy escuchando ahora y estuve ahí, no sé esto que voy a decir ahora hasta qué punto está como parte de los diálogos entre ustedes, pero nosotros en este momento está nuestras compañeras Cele Fierro, referente del MST, está nuestro compañero Raúl, que es un médico de Argentina, está Alejandro Godard justo en este momento también, todos en Barcelona, porque mañana sale una nueva global hacia Gaza para llevar ayuda humanitaria, remedios útiles para las niñas, para los niños. Va a ser la flotilla más grande, con más de 80 embarcaciones, más de 1000 personas, y nosotros tenemos que juntar solidaridad en todos lados, porque la lucha, como decimos siempre, la lucha es una causa de la humanidad. No es una causa solo de un pedazo de población, del justo derecho de los palestinos a tener su territorio libre del río al mar. Detrás de ese derecho que nosotros apoyamos un 100% de que todo el territorio palestino sea para el pueblo palestino, se esconde una lucha de la humanidad contra el genocidio, contra Trump, contra el Estado sionista de Israel, y en Argentina, en Perú, en toda Latinoamérica tenemos que hacer sentir ese apoyo y, entre otras cosas, apoyar esa flotilla, y como toda flotilla corre riesgos porque hay asesinos con sus bombas, con sus drones a lo largo del mar y camino a Gaza, y nosotros tenemos que hacer sentir ese apoyo como una forma también de salvaguardar la presencia y la integridad de todos los que intervienen en esa flotilla. Así que bueno, solo hasta ahí, de nuevo un beso y un saludo para vos, Nadia, te extrañamos, algún día volvé para Argentina, un saludo, Sofía, no te quedes con Nadia, devolvela, no hay problema, pero bueno, que te vaya muy bien en las elecciones, te mando un abrazo muy pero muy grande y un saludo a todos los compañeros y compañeras que estuvieron escuchando y que tengan mucha suerte en las próximas elecciones. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todos los que nos están acompañando. Y ahora sí le va a tocar a Nadia. Nadia Burgos es mi compañera, que también ella es integrante de la Liga Internacional Socialista. Ha venido desde Buenos Aires a acompañarme en esta última etapa, ¿no?, del proceso electoral peruano, un proceso muy particular, y bueno, también que comente un poco de este número 10 de Revolución Permanente. Bueno, gracias, Sofi, y gracias a todos, todas quienes están escuchando por los diferentes medios, porque veo que hay un vivo, veo que estamos grabando, veo que se están acercando acá en la plaza, me parece que está re bueno. Primero, súper agradecida por poder estar acá
una vez más y compartir este periodo, en este caso electoral. Yo ya estuve en 2021, en donde, bueno, las calles estaban muy distintas, en donde movilizábamos todos los días en aquel momento, en donde también las fuerzas represivas atacaron con mucha fuerza a todo el pueblo acá en Perú. Y bueno, y para mí siempre es un aprendizaje muy grande poder venir y compartir estas experiencias que fortalecen una militancia que es desde abajo. Sofi, yo, Sergio y quienes formamos la Liga Internacional Socialista somos trabajadores, somos gente común que vivimos de nuestro trabajo y que ocupamos el tiempo que en este sistema capitalista y patriarcal el trabajo nos deja para poder construir herramientas políticas para recuperar lo que nos han quitado, digamos, ¿no? Un poco Sofía ya me parece que lo expresó con mucha fuerza y mucha claridad. Nosotros luchamos por un mundo diferente, un mundo en donde no existan ni la explotación ni la opresión, y un mundo en donde los trabajadores y las trabajadoras, las personas de a pie, podamos definir cuáles son las medidas necesarias a tomar para defender nuestros lugares de trabajo, nuestros barrios, nuestros centros culturales, nuestro medio ambiente, con una perspectiva también feminista y de clase. Un poco toda esta gente con esta característica nos vamos juntando y vamos reagrupándonos y vamos construyendo la Liga Internacional Socialista, que es una organización relativamente nueva que reagrupa revolucionarios a lo ancho y a lo largo de todo el mundo. Tenemos partidos y grupos en los 5 continentes y venimos hace muy poquito de realizar nuestro tercer Congreso Internacional, que lo realizamos en Estambul con la presencia de 40 países con sus delegados, y es esa organización y esa intervención cotidiana que nosotros damos en los distintos lugares, en mi caso en Argentina, pero digo, bueno, acá en Perú y demás, es la que luego se utiliza para poder construir Revolución Permanente, que es una revista teórico-política que busca justamente dar voz a todos esos procesos de lucha que estamos dando en diferentes lugares. Como les decíamos, este número es el número 10, es decir, hubo 9 revistas anteriores que abordaron diferentes problemáticas, y en esta en particular nos parecía muy importante abordar la problemática de Estados Unidos, porque un poco como lo dijo Sergio y un poco como lo dijo también Sofía, lo que pasa en Estados Unidos no puede ser indiferente para los trabajadores, para las mujeres, para la juventud, porque Estados Unidos venía de ser un imperialismo dominante. Hoy esa lógica imperialista está en crisis. Hoy prima un desorden en todo el mundo, y ese desorden nos afecta directamente a los trabajadores, ¿no? Y ese desorden el orden mundial lo que hace también es que nos encuentre frente a diferentes situaciones a los trabajadores novedosas. Por eso es que nosotros también hablamos de Palestina, que no es novedoso, ¿no? Palestina viene resistiendo hace décadas el asedio sionista, pero hoy se tiene que enfrentar a un genocidio a cielo abierto, digamos, ¿no? O sea, nosotros en nuestras redes sociales, en la televisión, en todos lados estamos viendo en vivo y en directo lo que le hacen al pueblo palestino, y al menos nosotras no vamos a ser indiferentes y no nos vamos a callar. Vamos a seguir denunciando el genocidio sionista, que además ahora no le bastó con Palestina, y como tiene su mejor aliado, que es Trump y Estados Unidos, avanza hacia el sur del Líbano. El 15% del territorio libanés está siendo destruido en este último periodo. Cuando digo periodo, digo días, ¿no? El sionismo avanza, intenta también apropiarse de los territorios, de la cultura. Bueno, en nuestros países también. Yo tengo la vergüenza de ser de un país en donde el presidente dice que es el más sionista de todos los presidentes, ¿no? Digo la vergüenza porque entran no solamente con... es una vergüenza el presidente Milei en todos los aspectos, ¿no? Pero en este en particular, yo como defensora de causas que son humanitarias, porque ya ni siquiera si discutimos si es socialista o no es socialista, son causas humanitarias. Palestina es una causa de la humanidad. No podemos permitir que los Trump del mundo, que los Milei del mundo avancen como si nada y nosotros quedarnos callados. Bueno, nuestro nombre no. Milei podrá decir que es sionista, pero el pueblo argentino defiende al pueblo de Palestina. De hecho, hoy hubo movilizaciones en todo el pueblo argentino, en toda Argentina. Yo no soy de Buenos Aires, soy de Entre Ríos, otra provincia, y la verdad que incluso en Paraná, que es la ciudad donde yo estoy, también hicimos una pequeña movilización. No habremos sido más de 30 personas, hoy me mostraban los compañeros, pero al menos en cada rincón del país
nos seguimos organizando y denunciando el genocidio palestino, el genocidio con el pueblo libanés y fundamentalmente también actuando, ¿no? Nos organizamos, Sergio terminaba la intervención suya contando que tenemos compañeros y compañeras que van a subirse a la flotilla, que por segunda vez van a intentar derrotar el bloqueo sionista, y también tenemos compañeros, yo les contaba hoy a Mágico, la contratapa de la revista, que está destinada a una campaña solidaria que desde la LIG estamos llevando adelante, que es Cuba nos necesita. También tenemos compañeros socialistas cubanos dentro de la isla que se organizan de manera independiente al régimen castrista para llevar adelante ayuda también humanitaria, con comida, con leche. No, y el bloqueo a Cuba está siendo absolutamente criminal. Ya era un bloqueo ¿no? que llevaba adelante muchas penurias a la isla, pero en arremetida de Trump contra todo el mundo se ha vuelto, la criminalidad de ese bloqueo ha aumentado mucho más, y es la solidaridad de los trabajadores en la isla la que se está organizando. Estamos haciendo una campaña que son $2 por Cuba, y estamos juntando plata para enviarle a nuestros compañeros que son, como les decía, una organización independiente del Estado, independiente del gobierno de Cuba, y que se organiza en los barrios, así como acá también se organiza y resiste la cultura. Allá están organizándose simplemente para poder dar un plato de comida a un montón de niños que hoy, por el bloqueo y también por las políticas ajustadoras del gobierno de Cuba, lamentablemente están sufriendo. Entonces, nosotros no solo nos organizamos políticamente con la Liga Internacional Socialista, sino que esa política va atada a una praxis, a una intervención, porque estamos convencidas de que este mundo se puede cambiar, porque estamos convencidas, y por eso esta revista también tiene esa potencia que convoca a organizar. Porque imagínense, si en el país en donde Trump es el presidente, si en el país que fue durante todos estos últimos años el auge del imperialismo mundial, si allí hay jóvenes, hay trabajadoras, hay enfermeras, hay médicos, hay docentes que se están organizando, que están saliendo a la calle, que están diciéndole a Trump que no es el rey del imperialismo y que no puede avanzar como quiere, ni con la guerra, ni con la destrucción, ni con el saqueo. Si ellos se están organizando, ¿cómo nosotros también no vamos a tener la fuerza y además acudir al llamado a organizarnos también, no solo para enfrentar a los personajes que en nuestros países representan a Trump, como en el caso de Argentina, Milei, sino también aquellos que son la falsa alternativa y los que generan falsas expectativas, ¿no? Porque no solamente, lamentablemente, tenemos que luchar contra lo de ultraderecha, sino que también hemos pasado procesos en donde algunos se pintaban de izquierda y llegaban al gobierno y también aplicaban ajuste, también aplicaban represión, también aplicaban saqueo o políticas extractivistas. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros también queremos invitarles a seguir organizando realmente un reagrupamiento de quienes queremos luchar para enfrentar a todos los monstruos, a los que se ven con claridad como Trump, pero también a aquellos que se pintan de ser amigos y que terminan siendo entregadores de la clase trabajadora, entregadores de las mujeres, de la juventud, entregadores de nuestro territorio, a quienes tenemos que hoy más que nunca decirle que no pasarán, y que frente a un escenario que parece ser de barbarie, porque si uno mira y nuestro destino es Gaza, es Palestina, nosotros tenemos que decir, bueno, hoy más que nunca no vamos a permitir que nuestros territorios sean así. Vamos a luchar con el pueblo de Palestina hoy para no ser Palestina mañana, y fundamentalmente vamos a luchar porque sabemos cómo organizar este mundo, porque en definitiva somos los que verdaderamente los hacemos mover. Entonces, quiero agradecer de nuevo a APUTEATRO porque nos haya abierto este espacio tan hermoso que vienen construyendo hace tanto tiempo y que vienen construyendo también así, desde abajo. Con solidaridad, con lucha, con debates, con profundos debates, que esto se abra y que podamos hacerlo como lo estamos haciendo hoy acá, me parece que es necesario, porque lo que tenemos que hacer es encontrarlo, porque en definitiva las recetas no están escritas. Estamos en un mundo que está en completo desorden, entonces es hora de que nosotros también nos hagamos cargo de poder construir las organizaciones políticas que nos merecemos y las que nos permitan también conquistar una vez el gobierno de este mundo y un futuro que sea vivible y que además se haga esperanzador, que no sea simplemente resistir, sino empezar también a tomar en nuestras manos las decisiones para y por las mayorías. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escuchar, y bueno, creo que seguimos igual del debate. ¿Puedo hacer una pregunta? Espera. Toma el micrófono. No con este. Hola, muy buenas noches. Gracias por la clase maestra de política, porque
A veces tenemos una opinión, tenemos sensaciones, tenemos nuestra propia visión de la vida y del cosmos, pero a veces cuando son confrontadas con otras realidades y sobre todo realidades latentes como la que vivimos, por ejemplo, en yo le llamo suburbio, en esta especie de salvaje, de clima salvaje, ¿no? En esta especie de selva de cemento, en donde si no eres fuerte o si no eres, entre comillas, disculpen la palabra, pendejo, no sobrevives, o simplemente no te miran como te deben mirar, ¿no? Soy Quique Fuentes, soy músico, soy arquitecto de profesión, pero la arquitectura la veo como un hobby que me da dinero en realidad y que me ayuda a mí y a mis hijos a sobrevivir en esta Lima gris. Pero la música es la que me llena el alma y la que comparto siempre con la gente que quiero y que adoro y que amo, porque la música es espiritual, es más que cualquier sensación. Está comprobado que también ayuda al alma, alinea los chakras y XXX, ¿no? Entonces, en ese sentido quisiera agradecer por la ponencia, porque yo, como les volviendo al inicio, soy apolítico prácticamente, como hablaba con Quique hace bastante tiempo y vengo discutiendo mucho el tema y ahora ya se lo vengo a plantear frontalmente porque no creo en la política, creo en que no debería haber política, así como no debería haber fútbol en este país. Y entonces, no sé a qué sonaré en payaso, ¿no? El pelucón ese que dijo, ¿no? Pero como le decía aquí, que yo soy arquitecto y músico, yo no tengo por qué hacer dictadura ni política de esto. O sea, a mi parecer no funciona la política y la gente debería votar en blanco como yo lo voy a hacer mañana, y no es un discurso político. Pero debería, y como él me dice, ya, pero ¿tú qué propones? Che, es que yo no debo proponer nada, yo soy arquitecto. Pero no votes en blanco, no votes. Y soy músico y voy a votar en blanco, que tú no lo creas, aunque no lo quiera nadie. Voy a votar en blanco porque tengo 50 años y vengo votando en blanco hace 30 años. Porque no creo en la política y voy a seguir votando en blanco hasta que no existan política, hasta que no existan partidos políticos en este país. Hasta que exista una comunidad y una comunión en la que todos se ayuden, en la que todos nos ayudemos y en la que todos salgamos adelante. Nada más, eso es todo. Buenas noches, gracias por venir, gracias por la ponencia, un aplauso por la gente que está desde Argentina, gracias a Mágico por el espacio, gracias a la futura, nuestra futura senadora o diputada, perdón. Y un aplauso para todos que estamos acá y hacemos posible el aguante del rock and roll. Gracias. Pero hermano, contradictoriamente, ¿no? El rock and roll surgió justamente de esas voces críticas y rebeldes del pueblo norteamericano y de lo más bajo del pueblo norteamericano. Así que yo entiendo el sentir y la decepción a la que hemos llegado, sobre todo la sociedad peruana, ¿no? Pero las cosas no se van a hacer solas. A mí también me encantaría que no existiera la corrupción, pero tengo que ser objetiva, porque no vivo en una burbuja y lamentablemente es un problema estructural, y si no nos movemos y no hacemos algo para cambiar, por sí solo nada va a cambiar. Pero sí respeto las voces que cada persona es libre de decidir y tomar partido. Yo por mi parte sí he tomado, no ha sido también como le comentaba a mis compañeras, y acá está Ángela, que ha sido también parte de un proceso de lucha con las mujeres. Para mí no ha sido una decisión fácil. La he conversado con muchas personas hasta atreverme, porque sé cómo está mi país. Y justamente como sé cómo está mi país, me estoy cargando esto a cuestas, aunque tengo esperanzas. Tengo esperanzas porque sé cómo se ha trabajado una campaña desde abajo. Porque ha sido de Juntos por el Perú una campaña austera, una campaña con el pueblo. Hemos caminado con el pueblo. Yo he ido al lanzamiento de la campaña en Juliaca, hermano. Y cuando acá muchas veces ninguneaban, raciaban, porque lo siguen haciendo. Es que el racismo en Lima es un problema real. Y no se... En Puno no han dejado entrar a varios candidatos. Ustedes saben, ¿no? No han dejado entrar. ¿Por qué? No es solo Puno, no es solo Juliaca, es Andahuaylas, es Cusco, es Apurímac, es Ayacucho. No podemos construir la democracia sobre una herida abierta, pues.
Ahí hay gente cuyos familiares ya no van a volver, pero encima se burlan de ese dolor. ¿Cuándo vamos a sanar como sociedad? ¿Cuándo? Un pueblo históricamente raciado e históricamente masacrado. De eso estamos hablando. Aparte de JP, yo no he escuchado a nadie que reivindique justicia para los mártires del sur, para ellos, ¿no? Que por protestar les arrebataron la vida y con violencia. Nadie se acuerda, nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos hacemos los locos? ¿Dejamos que pase el tiempo? ¿Nos olvidamos? ¿Qué hacemos? ¿Y seguimos viviendo así en piloto automático? Yo creo que no. Yo creo que hay que participar, hay que ser críticos, hay que apostar, ¿no? Entonces, en ese sentido también organizarnos, pues, porque el rock también es una voz que llama a la rebeldía, que llama a la lucha, que llama a la organización, no es una voz pasiva, ¿no? Y tampoco se volvió un tema comercial. El mercado, justamente el capitalismo, cuando el capitalismo vuelve al arte comercial, ya lo distorsiona y deja ser expresión artística, sino se pone al servicio de él. Pero el rock rebelde, el rock que surgió en sus inicios, llamaba a ser crítico del sistema, llamaba a cuestionar, llamaba a la movilización. Entonces yo rescato esa expresión artística que nació del pueblo norteamericano y se extendió al mundo y se popularizó, porque también el rock and roll no es música de una élite, es música popular del pueblo norteamericano que se extendió al mundo, pues. Así es. Argentina tenía unos grupos de rock espectaculares, ahora creo que ahora se han echado a perder. ¿O me equivoco? Algunos resisten. Algunos resisten. Pero ahora bailan, ¿cómo se llama esta cumbia parecida acá? Que para mí es Cumbia. A muchas personas que le debe gustar la cumbia, pero para mí, ¿cómo le llaman allá a ustedes? Cumbia también. Cumbia también, sí. Entonces, es un problema ya no de Perú, es de Sudamérica, que hemos involucionado en esa parte. ¿O me equivoco? La cumbia es involución la cumbia, musicalmente. La cumbia es involución musical. Pero yo rescato, por ejemplo, de la cumbia, porque yo me crié en el barrio del Agustino, y por ejemplo Chacalón, los Chapis, Pintura Roja contaban las historias de los migrantes que vinieron a Lima, porque Lima, más que una ciudad de élite, es una ciudad sacada a punche de los migrantes. Pues yo soy hija de migrantes también. Pero no, está bien, nadie diga eso, pero también vino, esa parte de la migración vino sin cultura, porque el gobierno ayuda a que la gente de provincia sea ignorante. No tenían cultura. Yo viajo mucho fuera de Lima y tú ves pueblos que no tienen nada. No se parecían que a no hay los cultura, argentinos. que no hay educación. Entonces, ¿cómo tú puedes pedir? Es difícil, ¿entiendes? Pues y eso es- también pasa en tu país. Es una visión racista, como amigo. Bastante racista. ¿Por qué racista? Y centralista. Porque decir que no tienen cultura, todas las personas tienen cultura. Tú tienes cultura. Ah, bueno, sí. Porque claro, no tenían cultura, porque posiblemente no tocaban rock. No se trata de porque racismo. no escuchaban Led ¿Ves? Zeppelin. Ese es el tema que todo el mundo toma. Pero yo como te digo, racismo. ¿por qué no tenían cultura? No escuchaban Led Zeppelin. No te venían, no te armaban un estrado, pues para tocarte The Clash, para tocarte Sex Pistols. pues, es que- No eran punks. Tú querías ver punks viniendo de la sierra. Ese es lo malo, ¿ves? No es lo Ustedes malo, hermano. A mí No es lo ustedes malo. involucran eso con racismo. No es racismo. Mira, dejemos de cargar la cruz de querer sentirnos superiores como limeños. Deja de cargar Pero tu ¿por qué cruz superiores? e intégrate a Yo no me la... quiero- mira, yo discuto con mucha gente. Mis ¿Por qué hermanos dices que tienen, no me tienen escuchan, perdón. cultura, hermano? Yo le Está digo, bien, lo que parece- pasa es que somos demasiado egoístas. No, No, ¿sabes somos qué? Yo le digo a mis egoístas, hermanos, ¿no? tú tienes un hijo, mi hijo ha tenido un buen colegio. Pero yo quiero que todo niño tenga un buen colegio, una buena educación. Esa es la diferencia, hermano. No, ¿Entiendes? estamos de Somos acuerdo. egoístas, pero de eso se trata. Vamos ordenándonos, por favor. Claro, Está claro. interesante la discusión, de verdad. Cuando yo llevaba historia del arte, hice una investigación sobre la evolución de la música chicha en el Perú, para mi curso de cachimba, me acuerdo. Y me basé, ¿saben en qué? En investigar a los mojarras, porque eran de mi barrio. Que una expresión de la fusión artística, ¿no? Porque al final la cumbia peruana, la cumbia como ritmo es de Colombia, pero en sus fusiones nosotros tenemos, por ejemplo, cumbia de la selva con ritmos amazónicos peruanos, y tenemos la cumbia andina con huaynos y mulizas, ¿no? Y luego ha ido con todas sus variantes, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Como decía César Vallejo, Mariati, toda expresión genial viene del pueblo y va hacia el pueblo, no va hacia él. Entonces, toda expresión artística en cuanto humana no es ni mejor ni peor que ninguna, simplemente es expresión
de nuestra propia humanidad, ¿sí? Entonces es eso, expresamos nuestro sentir, contamos nuestras historias, nuestras vivencias, lo mismo que se escuchaba las letras del rock argentino y las de Cerati, que es un poeta del rock. Acá las Charlie y Fito y todos los demás. Flaco Espineta. Tesis de doctorado en música. Acá las hizo Chacalón, Los Chapis, Pintura Roja. Esas historias eran muy bonitas. Por ejemplo, ambulante soy, proletario soy, ¿no? Si ha cambiado la realidad, ¿cuántos ambulantes? Acá mismo la feria, ¿no? La feria. Bueno, tenemos un compartir que Carmen nos está haciendo llegar. Y yo solamente quiero decir que el rock no es el único vehículo para Un poquito para bajar nadie tiene las aguas. Lo acaban de decir acá. Un ratito. El detalle era de que yo entendí que el compañero no se refería a la música como mala. El detalle dijo de que lastimosamente la música que escuchamos nosotros, los jóvenes, no tiene ningún contenido. No era como de hace años que el rock de verdad te ayudaba a salir, a hacer una revolución, a poder escuchar el rock o saber tenía de lo contenido. que El masivo tampoco tenía no, contenido. o sea, pero hay muchas letras de las canciones. En los 80s la gente no entendía lo que tocaba y escuchaba. No, el detalle es que sí nacía para que nos haga despertar y preguntarnos en qué parte de la historia estábamos. Entonces, lastimosamente, si bien es cierto lo que mencionaba era de que la cumbia argentina es actualmente repeticiones de canciones de reggaetón. Entonces no tiene ningún sentido ni político ni social que nos va a ayudar a poder crecer en nuestra sociedad. Al igual que el rock, pues no, por eso no se practica ahora. A mí me gusta mucho el rock en español, entonces tú entiendes de que la educación de nuestros propios artistas peruanos, ¿no? Que nos ayudan. O por qué no te vas del país, estás tan aburrido del país en el que vives, pero te quedas porque hay luchas todavía en las que podemos nosotros responder y actuar. Bueno, eso básicamente es lo que yo le entendí al compañero, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Hernán López. En principio agradecer el espacio y felicitarlas porque están dando mucha información y eso creo que es algo muy positivo en una sociedad que lamentablemente no se informa y básicamente la desidia, la desgana, la dejadez, el mismo problema social hace que nos alejemos de la política. Acabamos de ver un espacio y un momento de que parecía prácticamente una obra popular. Y está muy bien. Los felicito a todos ustedes. ¿De eso se trata? Claro que sí, exacto, de eso se trata. Intercambiar ideas, más no imponerlas. Eso es muy importante. ¿Quién está imponiendo ideas, compadre? No. Lo estoy diciendo al aire, no te preocupes. Por ahí se puede. Hay un punto muy importante y yo invito a la reflexión a todos, ¿no? Todos acá creo que los he escuchado y he escuchado que identifican el problema del país, la corrupción, la falta de oportunidades, la educación, la salud, y creo que eso es muy fácil de identificar porque es algo muy fácil de ver, no necesitamos analizar mucho ahí, pero la pregunta es ¿cómo nosotros participamos para que esto cambie? ¿Realmente formamos de alguna manera activismo político? Y esto no quiere decir que ingresemos necesariamente a un partido político en sí, pero sí la difusión de información, el intercambio de ideas, el inmiscuirte, el dar a conocer lo que los gestores que nosotros elegimos, aunque bueno, yo considero que realmente no elegimos, sino nos da un menú que lamentablemente tenemos que escoger ahí, pero a la final no hacemos esa parte que nos corresponde, que considero que yo que es un deber ciudadano, de fiscalizar. Porque acá muy pocos, de verdad, yo escucho que fiscalicen a sus gestores, a veces se dejan llevar por el fanatismo, por posiciones ideológicas que en muchos de los casos ni siquiera los entienden. Ni siquiera los entienden porque se pelean entre la izquierda y la derecha, pero en muchos de los casos, sinceramente, yo no he visto que una persona que hable de izquierda haya leído de repente a Marx, ¿no? O de repente a quien defiende el capitalismo haya de repente leído a Adam Smith. Milton Friedman. Entonces, si no leemos y no nos informamos, ¿cómo podemos tener esa forma de oposición tan recalcitrante? Si vamos a escuchar de repente lo que nos dice TikTok, bueno, es un medio de información, pero hay que profundizar. Ahora, mi pregunta hacia el tema, porque me pareció muy interesante,
La historia nos ha demostrado una cosa que tienen en común los regímenes y las caídas de estos. Es que siempre se ha dado por un abuso de poder. El esclavismo justamente cayó y fue derrocado por un abuso de poder. Lo mismo el feudalismo. Un abuso de poder, exceso de poder, fue derrocado. ¿Consideran ustedes que en este momento estamos más cerca de derrocar el imperialismo capitalista o estamos aún alejados para que llegue ese momento? Gracias. Gracias. No sé si voy a tener la respuesta, porque como siempre va a depender de la lucha de clase, pero por ejemplo, la revista tiene uno de las notas que es Depredadores en la cima, lo que revela el caso Epstein, ¿no? Digo, esto ha sido algo que ha dinamizado muchísimo el cuestionamiento hacia Trump y hacia todo el imperialismo, más allá de lo que nosotros ya hablamos antes, ¿no? En la charla, que tiene que ver con la dinámica de un imperialismo en crisis y la caída del orden mundial que se había establecido con la globalización. Hasta luego. Hoy por hoy hay un proceso de polarización social y muy profundo, muy profundo. Entonces hay expresiones a la derecha que logran tener gobiernos como los que ya nombramos, y hay expresiones de una izquierda social que resiste a todas las políticas imperialistas y a las políticas de ajuste, represiva de los gobiernos que son alfiles de ese imperialismo, y la disputa está en el veremos, o sea, la disputa está sobre la mesa. Nosotros creemos, al menos de la Liga Internacional Socialista, que para efectivamente derrotar al imperialismo y poder construir un nuevo orden que esté basado en las necesidades de las mayorías sociales y no en los sectores de la burguesía, para que eso suceda necesitamos el reagrupamiento, porque tiene que haber básicamente un proceso de revolución en todo el mundo, ¿no? O sea, no tiene que ser en un solo país, no tiene que ser en un solo lugar, no va a bastar solamente con Estados Unidos. Tiene que haber un proceso realmente de cuestionamiento hacia el imperialismo y de la construcción de herramientas que permitan que gobiernen los que nunca gobernamos, que somos nosotros, los trabajadores, digamos, ¿no? Y solamente de esa manera es que nosotros vamos a poder avanzar en la derrota definitiva de ese poder económico, social y político que es el imperialismo. Entonces, en ese punto estamos en la disputa abierta en este momento, digamos, ¿no? Y por eso es que para nosotros esta revista era tan importante, y es tan importante que está escrita por compañeros que están interviniendo en este momento en Estados Unidos. O sea, ustedes van a abrir la revista y no van a encontrar ninguna nota escrita por Nadia Burgos, que vive en Entre Ríos, en Argentina, porque la escriben compañeros de Estados Unidos, que están en este momento organizando, como contaba por ejemplo Sergio, la acción del 1 de mayo, que va a ser una huelga histórica. Ustedes saben que los mártires de Chicago los asesinaron en Estados Unidos, que en la mayor parte del mundo el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, pero en Estados Unidos no se hace. O sea, en el lugar en donde pasó históricamente eso, no se hace. Este año se está llamando una huelga que va a nuclear a un montón de sectores sindicales, a trabajadores no sindicalizados, a organizaciones que se están armando en cada uno de las ciudades contra ICE, a organizaciones que están además contra la guerra, que denuncian el genocidio palestino. Entonces, en ese marco, realmente como clase trabajadora tenemos que estar mirando a ver qué pasa ese día, y además organizar acciones de lucha en cada uno de nuestros países que fortalezcan esa perspectiva, digamos, ¿no? De pelea más internacionalista. Recién en relación al debate que trajo el compañero y que se desvió para el lado de la música, yo me hubiera quedado con algo que el compañero dijo. Dice, yo no creo en la política, no estoy de acuerdo en la política, pero todo lo que él después dijo que hace, que es tratar de construir una comunidad y demás, eso es política, digamos, no es política de la burguesía, es política nuestra, y es la política que nosotros necesitamos reflotar, fortalecer y construir, digamos, ¿no? Y me voy a quedar con una frase que, así como yo, una persona que no era de Perú vino, hizo una experiencia política acá en Perú, social, en otro momento, ¿no? Pero muy profunda, y enarboló una frase que después muchos pensaron que era de Marx, pero no era de Marx, sino que era de Flora Tristán, que es Proletarios del Mundo Unidos. Flora Tristán fue la primera persona que expresó, digamos, ¿no?, en términos documentados, esa expresión, antes que Marx, y lo hizo desde acá, desde este país, no lo hizo de cualquier lado, lo hizo desde acá, digamos, ¿no? Y me parece que nosotros también tenemos que profundamente discutir
el sentido de la política que la burguesía, que el capitalismo y que el imperialismo quiere imponer y recuperar la política para nuestro lado, digamos, ¿no? Y eso se hace así, haciendo incluso esas pequeñas acciones, pero después continuándolas, digamos, ¿no? No dejando que sea solo esta hermosa charla que estamos teniendo, sino también seguir encontrándonos, seguir organizándonos, seguir fortaleciendo herramientas políticas que después intervengan en el barrio donde vivimos, en la escuela en donde vivimos, en la universidad donde vivimos, en la fábrica donde trabajamos, en cada uno de los espacios donde estamos, socialmente, con perspectivas feministas nosotras, con perspectivas ambientales, digamos, ¿no? O sea, este es un país que está atravesado profundamente por las luchas socioambientales, ¿no? Quizás no tienen exactamente ese nombre, pero luchar por el agua, luchar por los territorios y empezar a recuperar espacios asamblearios desde abajo para que sean las poblaciones las que decidan qué y cómo se produce, para que sean las poblaciones las que decidan cuáles son las lógicas de las ciudades que hay que construir, si realmente necesitamos mega rascacielos que estén llenos de oficinas o que estén vacíos, o lo que necesitamos son viviendas populares para que la gente viva mejor. Ahora esas discusiones solo se van a dar si nosotros somos parte de esas discusiones, y solo también se van a dar si la política la recuperamos en beneficio de las mayorías sociales, que repito, ya lo dije, pero somos en definitiva los que hacemos que este mundo gire, digamos, ¿no? Porque sin Trump podemos vivir, ahora sí, los trabajadores que hacemos girar este mundo, no. Así que me parece que eso, resumiendo, cómo enfrentamos al imperialismo, organizándonos internacionalmente para enfrentarlo en todas las expresiones que hay, porque Trump también interviene en Perú con el Fondo Monetario Internacional, con todas las políticas económicas, no lo hará militarmente, pero lo hace de esa manera, lo hace, bueno, en Argentina de todas las formas, o sea, Milei ya directamente, la verdad que estamos viviendo momentos muy tristes en mi país, porque Milei le arma las leyes, le abre la puerta, le entrega territorio, ¿no? O sea, pero la resistencia argentina está siendo muy, muy grande. Ustedes quizás han visto, pero todos los miércoles frente al Congreso, los jubilados y las jubiladas van, todos los miércoles el gobierno de Milei los gasea, los reprime, los mete preso, y el miércoles siguiente los jubilados están ahí otra vez defendiendo no solo sus jubilaciones, sino rechazando lo que está pasando con el Garrahan, lo que está pasando con FATE, que cierran las fábricas en nuestro país, los salarios de miseria que tenemos los argentinos, lo que están destruyendo la universidad pública. Yo no sé si ustedes saben, pero aprovecho para contarles. El año pasado 6 veces se votó la ley de financiamiento universitario. Nosotros tenemos como conquista histórica universidades que son públicas, gratuitas y universales, ¿no? Están las universidades privadas, pero se garantiza la educación pública para todo aquel que quiera estudiar en Argentina. 6 veces se votó en el Congreso la ley de financiamiento universitario el año pasado. 6 veces, ¿por qué? Porque Milei cada vez que pudo la vetó. En este momento la justicia argentina le está diciendo a Milei que está en desacato porque el tipo sigue sin darnos el presupuesto universitario. A pesar de que se haya votado 6 veces, a pesar de las movilizaciones multitudinarias, a pesar de cada una de las acciones que se hizo, él sigue no queriendo pagar lo que tiene que pagar para que las universidades sigan abiertas. ¿Cómo responden los estudiantes y los docentes universitarios en Argentina? Responden con lucha y con organización. Venimos de un inicio de clases que está atravesado por paros universitarios docentes, no docentes, por asambleas estudiantiles. De hecho, las acciones de lucha son cada vez más grandes. Queremos construir una nueva marcha universitaria que sea federal, como ya pasó el año pasado en 2 oportunidades. Y bueno, y un poco esa acción, ¿no? Desde abajo, construida con cada uno de los compañeros que están al lado y que están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros, me parece lo que hay que reactivar para que podamos enfrentar a todos los monstruos que se nos pasan por adelante. No hace falta aplaudir para la Así como el saludo con beso, acá es el aplauso constante. Claro, yo te saludo. Bueno, gracias. Ya dejo el micrófono. ¿Qué, termina la poesía ahora? Sí, vamos a seguir entonces. ¿Quiénes van a hacer la poesía? No llegó. ¿No hay? Ah, no llegó. Yo tengo una poesía para leer si quieren. Sí. Pásenlo aquí que ya vamos a empezar. Sí. No sé, llámalo. Acá conversando con los vecinos, el vecino de la Plaza Buscáez que me conoce de San Marcos, ¿no? O sea, San Marcos es un pueblo chico. No pasamos a la música. Pero los Pues sanmarquinos lees poesía con la música de vamos fondo. por el mundo En vivo. abriendo camino. Gracias a ustedes, bueno, ya estamos en el compartir.
ahorita viene la parte musical también, con Quique, con Mágico. Hace poquito, como ven, han hecho el homenaje a Flora Tristán también acá con Adriana. Así que, bueno, acá continuamos con las opiniones. Adelante, vecino. Bueno, muchas buenas noches a todos los asistentes y buenas noches a la compañera Burgos. Muy contento realmente de tenerlos por acá. Qué pena que ya no está el compañero González. Pero bueno, esto es lo que siempre la gente de izquierda hemos programado, hemos pedido, siguiendo los consejos de nuestra heroína Flora Tristán, que la mencionó hace un momento, ¿no? Ella siempre, mucho antes de Marx, ya pregonaba esto, la unión de todos los obreros, y que el triunfo no se va a dar aisladamente en cada uno de los países, ¿no? Eso es lo que siempre nosotros debemos promover, ¿no? La unidad latinoamericana. Nuestros problemas son los mismos y las soluciones tienen que ser en unión, en unidad. Yo quisiera preguntarle, me hubiera gustado preguntarle al compañero González, pero se lo pregunto a usted. Ese entusiasmo, esa alegría, se puede decir, que tenemos de que a más agresiones de parte de Trump se ve más unidad en el pueblo norteamericano. También lo podemos hacer el símil en Argentina, que a más barbuconadas de Milei se está fortaleciendo el movimiento en Argentina, con los partidos, el Partido Obrero, el PITU y todos esos. A ver cuál es su opinión. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante. Por un lado, se fortalecen las acciones de resistencia por abajo, ¿no? O sea, hay luchas todos los días y de diferentes sectores en Argentina. Eso no va tan pegado a cómo se van respondiendo las organizaciones políticas, mucho menos las tradicionales, ¿no? O sea, el PJ, por ejemplo, es una organización que, como ustedes saben, dirige la CGT, dirige grandes estructuras sindicales en el país, tiene muchísimos diputados y senadores nacionales, incluso, bueno, sigue en algunos lugares, sigue teniendo gobernadores, sigue teniendo intendentes, es decir, sigue siendo uno de los partidos estructurados más fuertes del país, con una crisis inmensa, porque lo que no hace es desarrollar consecuentemente la lucha contra Milei. Las políticas de la ley bases, la reforma laboral, la reforma de la ley de glaciares, no hubieran pasado si no hubieran sido por los votos prestados del PJ, entre otros partidos, ¿no? El radicalismo también, pero yo pongo el PJ porque quizás ustedes lo tienen más asociado a un partido que ha luchado, o a un partido que tiene una base inserta en la clase obrera. Hay una ruptura muy grande desde las bases con el PJ por esta razón. El PJ no está sabiendo posicionarse como oposición a Milei, lo hace a veces discursivamente, pero la CGT no desarrolló plan de lucha para enfrentar la reforma laboral. Y no sé si todos saben, pero la reforma laboral en Argentina establece que vamos a tener que tener jornadas laborales de 12 horas. 12 horas, digamos, ¿no? Entonces, y la CGT convocó paros aislados, movilizaciones solamente de un ratito, hacían un acto y se iban, ¿no? Nosotros venimos de un país en donde la reforma jubilatoria a Macri en el 2017 la enfrentamos porque llenamos la Plaza Congreso, porque tiramos las vallas, porque nos enfrentamos a la represión policial y porque no pudo sesionar el Congreso de la Nación. Eso que en 2017 pasó, no se replicó ahora con Milei, y la responsabilidad está en quienes dirigen las grandes estructuras sindicales que pegaron el faltazo. Nosotros decimos, la CGT está durmiendo la siesta. Vamos, no se despierta, está ahí. Ahora es peor porque está negociando directamente con Milei todas esas reformas. ¿Por qué no movilizó? ¿Por qué no se enfrentó a las 12 horas laborales? Y bueno, porque no le tocaron la caja del descuento del descuento sindical que tenemos todos los trabajadores que pagamos, no le tocaron eso. Entonces, por dávidas, no están llevando adelante la lucha consecuente. Hay sectores en Argentina que han logrado enfrentar a Milei y ganar. Son contados con los dedos. Y es porque llevaron adelante una política de unidad en la diversidad y de llevar adelante las acciones de lucha coordinadas, escalonadas y radicalizándose cada vez más. Es el Garrahan y es la universidad. Son dos sectores que le ganaron a Milei. El Garrahan, nosotros tenemos el orgullo que el sindicato que llevó adelante esa pelea es ATIP, que es el sindicato de técnicos y trabajadores médicos y demás,
Es un sindicato que está dirigido por nuestra compañera de nuestro partido del MST, que es Norma Lezana, una compañera que se enfrentó a todo dentro del hospital, en la calle. Los medios masivos de comunicación la atacaron, el gobierno la atacó, o sea. ¿Y qué hicimos nosotros ahí en el Garrahan? Convocamos un cabildo abierto. Todo aquel que entiende que el Garrahan, para que usted, no sé cuál sería un similar acá. El Hospital del Niño, me dice ella. O sea, el Garrahan es un hospital del niño, por ejemplo, queda en Buenos Aires. Yo les contaba que yo soy de Entre Ríos, una provincia que queda a 500 kilómetros de Buenos Aires. Entre Ríos es la segunda provincia de atenciones de niños del Garrahan, porque como nuestra provincia es una provincia fumigada, tenemos muchos problemas de cáncer en los niños. Y entonces muchos de los niños no pueden acceder a los tratamientos complejos en Entre Ríos y van al Garrahan. El Garrahan es un hospital de excelencia y de referencia en toda Latinoamérica. O sea, se lo conoce porque de todos lados van a atenderse ahí. Y bueno, ¿qué pasó? Empezó con un conflicto salarial, después siguió con un conflicto de recorte de presupuesto y un ataque directo porque lo quieren privatizar. Eso es lo que quieren hacer, en definitiva. Y se armó el cabildo abierto, se convocó a todos los sectores que entendían que el Garrahan era causa nacional y que había que defenderlo. Y ahí fueron todos los sectores, incluso la CGT. Incluso la CGT terminó yendo. Porque las acciones de movilización crecían, la instalación del conflicto fue tan grande y se logró la ley de emergencia presupuestaria. Se logró que el Garrahan ganara con esa política, ¿no? De unidad, de llamado, de apertura, de debate y de acción conjunta. Esa política no se replicó en los otros conflictos, porque los otros conflictos no lo dirigía la izquierda, lo dirigían sectores del peronismo que prefieren pactar antes que luchar. O sea, lamentablemente es así la situación que se está viviendo. Con la universidad pasó lo mismo, fue la presión de las bases. En las universidades hubo hasta toma de universidades el año pasado. Fue la presión de las bases la que hizo que la Federación Universitaria, que los sectores, los sindicatos docentes tuvieran que convocar a movilizaciones. La movilización del 23 de abril del año pasado, ustedes si pueden googlearla para ver, fue una movilización gigante, no solo en Argentina, en todas las ciudades del país. En todas las ciudades que tenían universidad se movilizaron, fue impresionante. Y bueno, y le ganaron a Milei, como le conté, los dos casos, la universidad y el Garrahan en este momento están siendo judicializados. Milei no quiere aplicar el presupuesto del universitario, entonces lo judicializó, la justicia ya le dio la razón a la universidad y Milei sigue sin querer pagarlo. Y el Garrahan, en este momento, como se logró la conquista de la ley y se logró los aumentos salariales, para que ustedes tengan una idea de lo que significa ese conflicto, en Argentina, hoy por hoy, el aumento salarial por paritaria es de alrededor del 1% por mes. El Garrahan logró un aumento salarial del 68% al sueldo básico. O sea, fue una victoria realmente extraordinaria, porque no hay un sin igual. Hoy por hoy, a Norma Lezana y a otros compañeros más que son de la directiva del sindicato, los han sumariado y está judicializado también eso. Venimos de ganar en primera instancia, la justicia volvieron a apelar, lo sumarían porque una acción simbólica que se hizo la toma de la dirección del hospital. Y la realidad es que que el apoyo social es tan inmenso que ni la justicia, que es pro patronal, pro burguesa, que es de lo peor, puede mirar para otro lado, y en estos casos tiene que apoyar lo que se viene exigiendo desde las calles, ¿no? Entonces digo, hay muchísima lucha, lo de FATE también, la lucha socioambiental es impresionante también, hay varios conflictos en toda Argentina que se están desarrollando, entonces uno mira y hay luchas de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de ambientales en todo el territorio argentino. El problema es que esas luchas son sectoriales, que no se ha logrado unificar esas luchas para que en conjunto, todos juntos, luchemos para que Milei se vaya ya. Y en eso, no solamente en términos sindicales tenemos un problema con el PJ, sino que también en términos políticos, porque ellos plantean la necesidad de ya pensar en las elecciones presidenciales del año que viene y no echar a Milei hoy, digamos, ¿no? O sea, es bueno, porque en definitiva, acá sí, ya esto es una opinión personal, ¿no? Pero digo, en definitiva, lo que el peronismo también necesita en la Argentina es que muchas de estas leyes que Milei está aplicando, las aplique Milei y no las tengan que aplicar ellos, digamos, ¿no? Porque son leyes que necesita la burguesía. La burguesía necesita una normalización capitalista de Argentina. Y entonces en ese marco necesita pegarnos un guachazo a la clase trabajadora muy profunda. Entonces necesitan que alguien lo haga, digamos, ¿no? Venimos de años en donde ningún gobierno podía avanzar con estas cosas.
ahora lo están haciendo. Y lo están haciendo porque están en definitiva acordando y se están enfrentando efectivamente a quienes resistimos eso. Porque hay acciones, bueno, yo ya se los comenté también, los docentes están luchando por su salario y por defensa de la educación pública. Hay un montón de expresiones de lucha. Entonces, más que nunca, al menos nosotros desde el MST y desde el FIT Unidad, como organización de izquierda, anticapitalista y socialista, lo que estamos bregando es para que haya una unidad en la diversidad en la calle de todas esas luchas y en lo político seguir construyendo alternativas que tengan independencia de clase. Porque en definitiva, en la calle nos juntamos con todos para enfrentar a Milei, con todos. O sea, el que quiera enfrentarse a Milei, nos encontramos en la calle. Pero la herramienta política es una discusión un poco más profunda y tenemos que hacerla cumpliendo ciertos parámetros que en principio es la independencia de clase, porque si no, ya nos pasaron las frustraciones, ¿no?, del pasado, que vienen con una idea y después terminan aplicando políticas de ajuste, represivas y demás, y golpean a la idea de izquierda, ¿no?, porque dicen ser de izquierda y cuando llegan al gobierno aplican la misma receta que la derecha y entonces la confusión en la cabeza se generaliza y retrocedemos, digamos, no podemos avanzar en las construcciones reales que necesitamos. Así que nosotros hoy estamos llamando a fortalecer el FIT Unidad, ampliarlo sí a los sectores que son revolucionarios y socialistas, que son muchos más en Argentina. No podemos decir que la unidad de la izquierda en Argentina está resuelta con el FITU, todavía falta, y por eso nosotros al menos desde el MST creemos que hay que unir aún más a todos aquellos que entendemos que la salida es por izquierda, mientras enfrentamos a Milei, a los gobernadores, a los intendentes y a todas las políticas de ajuste en las calles con todo aquel que quiera. No, ahí sí, la movilización es la más amplia unidad, pensando en un plan de lucha que haga que Milei se vaya a la mierda, diríamos, en Argentina. Acá también, me lo permiten entonces. Sí. Sí, no. Ustedes están sorprendidos que estuvieran 8 presidentes en el último. Nosotros tuvimos 5 presidentes en una semana, en el 2001. 5 presidentes en una semana. ¿Sí? O sea, no, sí, las crisis políticas de nuestros países son también un poco la respuesta de la incapacidad nuestra de construir las herramientas, ¿no? Verdaderamente a fondo. Es un poco dialéctico eso. Adelante la gente lo patea. Pero acá pegado, ¿no? Gracias. Por abajo también. Vale, gracias Nadia por estar aquí. Nadia ha estado, es una compañera de mucho. Ella estuvo en el 2022 cuando hubieron las primeras matanzas a nuestros hermanos del sur. Ella llegó justo cuando estaban tomando San Marcos, nos fuimos para allá, estuvo llorando pero lloró, pero no de la emoción, sino porque el lugar donde íbamos había bombas lacrimógenas. Entonces, había lacrimógenas en San Marcos, en el centro. El día que se regresó a Buenos Aires, salimos hasta 28 de julio con Wilson, y aunque parezca increíble, la represión pasó del Museo de Arte y por ahí, entre lacrimógenos, nos tuvimos que despedir también. Y ahora pues ha vuelto a acompañarme en este proceso. Gracias Nadia, te vamos a secuestrar. Tengo que volver a trabajar porque se me acabaron las vacaciones, chicos. Bueno, vamos a tener un poquito de música, ya estamos con el compartir. Los que deseen adquirir la revista, acá las tenemos en mesa, ya los que deseen. Bueno, seguimos proyectando de acá de la laptop, pero ahorita va a empezar la música y bueno, nos quedamos con el compartir. Tenemos juguito de naranja también para compartir con todos. Sí, ahora sí, mágico acá. Perdón, ya nos quedamos con el Jazz Session y allá y la poesía también. Nadie iba. Hay que poner todo lo que